La biblioteca china en Uruguay es una historia casi que de espionaje. Yo ya le dije al autor de esta investigación, Alfredo del Zugarat, docente, investigador de la Biblioteca Nacional, que debería hacerse una película porque es una historia realmente insólita y demuestra hasta dónde puede estar metido el Uruguay en temas internacionales. Es una historia que tiene su origen en 1900, a fines de la década de los 40, 1949, en Europa, pero que terminó teniendo sus coletazos ya comenzados los años 90. ¿Cómo te va, Alfredo? Bueno, un gusto recibirte. Un gusto estar aquí. El libro se encuentra exclusivamente a la venta en la Biblioteca Nacional y vamos a hablar de él porque esta investigación de la cual nos va a hablar Alfredo está en este libro realmente cautivante. Y yo te insisto, como te lo dije en la radio, se lee como una novela policial. Felicitaciones por el descubrimiento, pero bueno, ¿cómo le explicamos a los televidentes qué es la Biblioteca China? Bueno, me gustaría empezar con algo que es de rigor. El libro lo hice yo, pero es un episodio importante dentro de la Biblioteca Nacional. Y por lo tanto yo creo que el libro no se hubiera hecho posible sin la ayuda, la confianza que me brindó el Departamento de Investigaciones Literarias. Quiero destacar eso, justo. Porque no digo que sea una obra colectiva, pero sí a mí me significó una enorme tranquilidad todo eso. Pero además, como es una historia de la Biblioteca Nacional, convergen también otras secciones, ¿no? Sección materiales especiales, sección archivos literarios, reguladora de trámites, la propia dirección, la secretaría, todo de alguna manera contribuyeron brindando información, porque es una historia casera, es una historia doméstica, y a la vez es una historia de la Guerra Fría. Exacto. Y entonces, ahora que parece tan lejano hablar de Guerra Fría, esto es algo que nos involucró directamente. Sí, indudablemente, sí. Bueno, y más allá del departamento también tuve la ayuda, quiero destacarlo, del arquitecto Jiang Kunxin, que es un chino que llegó aquí al Uruguay hace más de 40 años y que, bueno, en todos los aspectos de la cultura china fue para mí un asesoramiento imprescindible, ¿no? Bien. ¿Qué es la Biblioteca China? Bueno, ¿qué es la Biblioteca China? Es una biblioteca que yo diría que tiene una cualidad, más de una cualidad importante. Es decir, en primer lugar, tiene un origen remoto, ubicable en el siglo XVIII en el Palacio Imperial de Beijing. En la llamada Ciudad Prohibida, a donde solo entraban los funcionarios, los cortesanos de los emperadores, ¿no? Y por otro lado, es una biblioteca que rompe las reglas habituales, no es una biblioteca que esté quieta y que el lector vaya hacia él. La historia ha querido que fuera una biblioteca trashumante, nómade, de manera que huyó de ese Palacio Imperial, estuvo otro tiempo en China. Estamos hablando de muchos volúmenes. La posibilidad cercana de la ocupación japonesa en China hizo que se trasladara a Suiza. La Revolución China hizo que se trasladara a Uruguay y tampoco permaneció definitivamente en Uruguay, ¿no? De manera que es una biblioteca desplazándose. Pero no es una biblioteca de 15 libritos. No es una biblioteca de 15 libritos, eso es lo otro importante. No llegó a tener 100.000 volúmenes en total, aunque lo importante es el núcleo duro de 1.600 libros que pertenecen a una enciclopedia de comienzos del siglo XVIII con la que la dinastía Manchú, que había tomado el poder, la dinastía Qing, la última dinastía de emperadores de China, trataba de demostrar al resto de las etnias chinas, que son muchas, que ellos no solo habían tomado el poder por la fuerza, sino que también poseían sabiduría, tradición, y entonces hacen una enciclopedia. Esta enciclopedia de algún modo se adelanta a las enciclopedias europeas. Claro. Y reúne todos los libros antiguos de China, es decir, todo el saber posible, ¿no?, en un solo libro. Esa es la intención de la enciclopedia. 1.600 textos pertenecen a esa época. ¿Y por qué termina en Uruguay? ¿Por qué llega a Uruguay? ¿Por qué llega a Uruguay? Te decía que ante la posibilidad de la ocupación japonesa en China, Japón se expande en los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y ocupa China. La biblioteca es trasladada a Suiza
donde está frente a la sede de las Naciones Unidas, no, de la Sociedad de Naciones, en un sitio tranquilo, arbolado, en manos de chinos muy cercanos al gobierno nacionalista, al gobierno de Chiang Kai-shek. Esto hace que en el año 49, cuando se da la revolución, Mao Zedong, el Partido Comunista, toma el poder en China y empieza a haber países de Europa que reconocen este nuevo gobierno. Ante la eventualidad inminente ya de que Suiza también lo reconociera, se dio cuenta esta gente, repito, llegada a Chiang Kai-shek, ¿no?, que la biblioteca iba a ser pedida en cualquier momento, porque era demasiado valiosa, era un patrimonio de China, ¿verdad? Casi un botín de guerra. Claro, entonces había que hacerla desaparecer. ¿Y cómo? ¿Y por qué Uruguay? Bueno, Uruguay había contacto, ¿no?, evidentemente, entre intelectuales uruguayos, ¿no? Pero fuera de eso, Uruguay les brindaba muchísimas condiciones. Era un país fuera del concierto internacional, sin relación con China, en ese momento, ¿no? Un país pacífico, se decía que era la Suiza de América. Es decir, había hasta cierta prosperidad económica y bueno, era el lugar ideal para que esa biblioteca quedara allí, durmiendo la siesta de los años, ¿no?, de las décadas. Escondida. Claro, efectivamente. Pero para que eso tenía que ser secreto y se involucra allí algunos intelectuales, José Pedro Díaz, exacto, básicamente. José Pedro Díaz, Carlos Maggi, Dionisio Trillo Páez, Ángel Rama, y paremos de contar. Bueno, y ellos, después autoridades del bueno, gobierno, ahí va, a eso iba. Ellos le dicen que están en esta situación, que le ofrecen esto y que el Uruguay hay que ver si el presidente de la República en aquel momento, Luis Valle-Berres, lo acepta. Claro. Bueno, y también es importante la figura de Fernández Artuccio, ¿no? Y entre todos ellos, digamos que de alguna manera convencen a Valle. Da la impresión de que Valle no le costó mucho convencerse, ¿no? Es decir, vio desde el primer momento que se trataba de un tesoro, un tesoro artístico de valor incalculable. Y el país tenía condiciones en ese momento como para traer algo así. Pero tiene que pagar un seguro, ¿paga un seguro? Pagar seguro y pagar traslado. Ahí va, que no es poco dinero, pero además es un ingreso, pero es un ingreso al país secreto. Es un ingreso al país secreto, por más que Charlone, el ministro, uno de los ministros en ese momento, entendía que era una inversión, pero la biblioteca tuvo que entrar clandestinamente, claro. Costó $20,000 su traslado inmediato. De aquella época. $20,000 de aquellos que tenían respaldo de Onza Troy, ¿no? Claro. No los que aparecen después. Claro. $20,000 y incluidos seguros también, ¿verdad? Llegan 6 barcos entre los años 51 y 52. Porque quiero aclararte además, es decir, hoy hablábamos de un núcleo duro de 1.600 libros antiguos, pero había muchísimos más libros, ¿no? Se incorporaron, cuando sale de China, se incorpora a las bibliotecas de otras 2 instituciones públicas. En la sede de la Sociedad de Naciones se le incorporan libros occidentales. Pero además es una biblioteca que es también una muestra de la cultura china. Ahí había mobiliario, había tapices, pinturas, instrumentos musicales, trajes de ópera. ¿Y eso queda escondido? Todo se traslada. ¿Eso queda escondido en los sótanos de la Biblioteca Nacional? Eso queda escondido en los sótanos de la Biblioteca Nacional, exactamente en 460 cajones herméticos, todos latrados con el sello de Ginebra, que todavía se conserva en algunos muebles de la biblioteca. Pero es insólito. Sí. Porque eso pasaron por lo menos unas cuantas décadas. Es muy hasta la década del 70, que es cuando hay allí alguna primera atisbo de muestra. Claro, exactamente. Sí, estuvo oculto
te diría que 15 años, entre el 52 y el 67. Ah, ya, 15 años. Y curiosamente el director de la Biblioteca Nacional seguía siendo el mismo, ¿no? Trillo Páez, ¿no? Claro. Pero son 15 años. O sea que Uruguay ahí intercedió oculto. en el medio de la Guerra Fría, ocultando un tesoro chino. Eso es así. Es Sí, increíble es así. eso. Que Eso es así. solo en este país pasa. No sé, digo, pero bueno. ¿Quién custodiaba eso? ¿O qué pasó con eso? ¿Qué pasa después de esos 15 años? Bueno, los chinos traen su propio director de la biblioteca, el señor Xiao Yu. Digamos que la persona llegada a Chiang Kai-shek y que se decía de alguna manera el dueño de esa biblioteca, el dueño entre comillas, era Li Yujin, que es un científico, uno de los introductores de la soja en Occidente. Sí, una ¿no? historia increíble en sí misma. Una historia increíble en sí mismo, pero hay publicaciones de universidades norteamericanas reconociéndolo como uno de los pioneros de la difusión de la soja. Y además es el fundador del primer restaurante chino en París. Restaurante cuya financiación era además para que estudiantes chinos pudieran hacer sus cursos en Francia. Un tipo asombroso, ¿no? Tanto en su labor académica como política. Y cuando traslada la biblioteca, trae un director que es Xiao Yu, que va a morir acá incluso a fines de la década del 70, que cobraba un sueldo jerárquico, de acuerdo a su jerarquía, pagado por el gobierno uruguayo, por lo menos hasta 1967. Qué curioso. En esos 15 años en que no se abrieron los cajones, y es muy difícil saber qué es lo que pasaba, ¿no? Los chinos empapelaron todo la oficina y se supone que daban cursos de chino a muy pocas personas, a las pocas allegadas que tenían algún interés. Alfredo, ¿y después cómo evoluciona? Después de esos 15 años, ¿cómo toma cierta visibilidad? Cierta visibilidad, sí, una visibilidad muy limitada, pero sí, en el año 67 se le otorga personería jurídica y se la inaugura en un acto público al que, claro, el desinterés por la cultura china hizo que concurriera poca gente en general, ¿no? Bueno, pero ahí está el ministro Hierro Gambardella, está aquel diputado pachequista Ángel Rat, es decir, esa es la gente que, bueno, Fernández Artucho, esa es la gente que participa, digamos, junto a otro montón de gente ya no tan renombrada, de esa inauguración, año 67, y ahí se hacen estatutos jurídicos, ¿no? Ahí de alguna manera se oficializa lo que era absolutamente ilegal. Sí. Era ilegal, sí, por más que tuviera el visto bueno oficial, pero era ilegal. Sí, en todo caso, sí, se la legaliza después que sucedió, ¿no? Claro, porque, sí. Se arregla la ilegalidad. Ahí está. Bien. Está, efectivamente. Pero con el paso de... Sí. Te quiero decir algo, ahí se establece una indemnización, en caso de que la biblioteca sea conducida a otra parte. Y se establecen unas cláusulas de las obligaciones de la biblioteca. Claro, una especie de protocolo. Claro, ahí está. Las obligaciones de la Biblioteca Nacional con respecto a esa biblioteca, que incluía prácticamente cubrir todos los gastos. Alfredo, pero lo cierto es que pasado el tiempo, cuando se reinstitucionaliza la democracia, cuando llega la democracia, lo primero que hace Sanguinetti en su segundo o tercer día fue, capaz que un poquito más, retomar las relaciones con China comunista, con la República Popular China, y eso es el principio del fin de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca China. Sí, aunque tengo entendido que en esas conversaciones al parecer no se habló de la Biblioteca China, y que aparentemente para los representantes de la República Popular China siguieron sin enterarse de lo que había acá, del tesoro que teníamos, que pertenecía a ellos. Pero sí significó el fin porque quienes hasta ese momento custodiaban la biblioteca china eran allegados a Taiwán. A Taiwán, claro. Claro. Y Taiwán quedaba ahora desplazado, ¿no? Había sido desplazado ya de las Naciones Unidas y también queda desplazado de Uruguay porque el acuerdo era que si se reconocía una China se desautorizaba la otra, ¿no? Y lógicamente empiezan a venir toda clase de presiones
para que esa biblioteca china deje de estar acá, porque en algún momento se van a enterar, y sea conducido a otra parte. Durante ese periodo tengo entendido que Adela Reta realiza una defensa, de acuerdo a los estatutos establecidos, de que la biblioteca debía permanecer acá. Eso fue durante el periodo Sanguinetti. Y bueno, con el cambio de gobierno ya la historia empieza a ser otra, ¿no? Claro. Con el gobierno de Lacalle. Con el acuerdo, con el gobierno de Lacalle se establece un acuerdo entre la Oficina de Negocios que representaba a Taiwán, Claro. ¿no? Pues no había embajada, obviamente, y el Ministerio de Cultura de la época, para que esa biblioteca sea enviada a Taiwán a cambio de una cifra de dinero que se considera muy exigua para 40 años de mantenimiento de un tesoro de esa calidad, ¿no? Realmente es una cifra exigua. ¿Cuánto fue? $300.000. Claro, no es nada. $300.000 para 40 años de mantenimiento, que traslados, seguros, todo lo que vimos hoy, ¿no? Sí. Realmente... Es increíble cómo esta historia se da, y casi como vino, se terminó yendo y pasó sin pena y sin gloria, es decir, estaba lástima. Totalmente escondido todo esto. Sí, es muy poca la gente que sabía, muy poca la gente que podía llegar hasta sus libros más importantes, como la Enciclopedia Amarilla, la Enciclopedia Azul, porque además estaban escritos en chino antiguo. Claro. Muy poca era la gente que tenía posibilidades de acceder a eso. No hubo nunca una política cultural de parte de los distintos gobiernos que hiciera posible su acceso. Sí, su difusión, aprovecharlo, su difusión, porque Uruguay había invertido. Que implicaba de alguna manera aprender la caligrafía china, por ejemplo, y algo de la cultura de ellos, ¿no? Pero bueno, es conocimiento. Es muy interesante cómo este hecho, que puede parecer menor, ubicó al Uruguay en el medio, como tú decías al comienzo, de la Guerra Fría. Es decir, sí, somos un paisito insignificante en el mundo, y sin embargo con una participación desde el punto de vista cultural y de custodia de un patrimonio nada menos que entre las dos Chinas. Exacto, sí. Es así, sí. Para terminar, el tono con el que está escrito este libro es casi de novela policial, cosa que yo ya te he alabado más de una vez. Es que tiene esa cosa de casi que de espías, desde como José Pedro Díaz, Maggi, Rama analizan las posibilidades de que venga a Uruguay e interceden ante el gobierno de Oliva Echeverres, hasta cómo se da después todo ese derrotero durante todos esos años, es casi una novela policial. Claro, sí, yo creo que ayuda la urgencia con que hay que hacer las cosas, la clandestinidad en todos los momentos, claro, todo eso, y la tensión, ¿no? La amenaza de que en cualquier momento todo eso pueda ser descubierto y qué consecuencias puede traer, ¿no? ¿Cuántas cosas se esconden en esa Biblioteca Nacional y todavía no sabemos? Probable, sí, que todavía queden muchas historias. Por suerte hay gente como tú que la descubre. Bueno, no sé. El libro está en venta en la Biblioteca Nacional, allí en la librería que está dentro de la Biblioteca Nacional. Hay que esperar a que pase el verano. Sí, ahora a partir de febrero. A partir de febrero. Es una publicación de la Biblioteca Nacional, por ese motivo es que solo se vende allí, y yo les puedo asegurar que todo lo que se dice aquí es pura verdad, pero además parece ficción, pero no lo es. Gracias por haber venido, Alfredo. Ha sido un gusto recibirte. Muchísimas gracias.